Esdras, capítulo 1. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Todos sus vecinos los ayudaron con plata y oro, bienes y ganado, objetos valiosos y todo tipo de ofrendas voluntarias. Además, el rey Ciro hizo sacar los utensilios que Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había depositado en el templo de su Dios. Ciro los entregó a su tesorero Mitrídates, el cual los contó y se los pasó a Sesbassar, jefe de Judá. El inventario de dichos utensilios fue el siguiente: tazones de oro 30, tazones de plata 1000, cuchillos 29, tazas de oro 30, tazas de plata 410, objetos diversos 1000. En total fueron 5400 los utensilios de oro y de plata. Todos estos objetos los llevó Sesbassar a Jerusalén cuando a los deportados se les permitió regresar de Babilonia. Capítulo 2. La siguiente es la lista de la gente de la provincia que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautiva a Babilonia, y a la que se le permitió regresar a Jerusalén y a Judá. Cada uno volvió a su propia población en compañía de Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baná. Esta es la lista de los israelitas que regresaron: de Parós 2172, de Cefatías 372, de Araj 775, de Pahat Moab, es decir, de Jesúa y Joab 2812, de Elam 1254, de Satú 945, de Sakai 760, de Baní 642, de Bebai 623, de Asgad 1222, de Adonicán 666, de Bigvai 2056, de Adín 454, de Ater, es decir, de Ezequías 98, de Besai 323, de Jorá 112, de Jasún 223, de Gibar 95, de Belén 123, de Netofa 56, de Anatot 128, de Asmavet 42, de Kiriat Jearim, Cafira y Berot 743, de Ramá y Geba 621, de Micmas 122, de Betel y de Ai 223, de Nebo 52, de Magbis 156, del otro Elam 1254, de Harim 320, de Lod, Hadid y Ono 725, de Jericó 345, de Sená 3630, de los sacerdotes descendientes de Jedaías, de la familia de Jesúa 973, de Imer 1052, de Pasur 1247, de Harim 1017, de los levitas descendientes de Jesúa y de Cadmiel, que pertenecían a la familia de Odavías, 74, de los cantores descendientes de Asaf, 128,
De los porteros descendientes de Salum, Ater, Talmón, Acub, Hatitá y Sobai, 139. Los servidores del templo eran de las familias de Sijá, Jasufá, Tabaot, Querós, Sigahá, Padón, Lebaná, Hagabá, Acub, Hagab, Salmai, Hanán, Gidel, Gahar, Reaías, Resín, Necoda, Gazán, Usa, Paseaj, Besai, Asena, Meunín, Nefusín, Bakbuk, Jacufá, Jarjur, Baslut, Mejidá, Jarsa, Barcós, Sísara, Temá, Nesiaj y Hatifá. Los descendientes de los servidores de Salomón eran de las familias de Sotai, Soferet, Peruda, Jalá, Darcón, Gidel, Cefatías, Jatil, Pokeret Asebayin y Amón. Los servidores del templo y de los descendientes de los servidores de Salomón, 392. Los siguientes regresaron de Tel Melach, Tel Harsá, Kerub, Adón e Imer, pero no pudieron demostrar ascendencia israelita. De los descendientes de Delaías, Tobías y Necoda, 652. De entre los sacerdotes, los siguientes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita. Los descendientes de Jabaías, Cos y Barzilai. Este último se casó con una de las hijas de un galaadita llamado Barzilai, del cual tomó su nombre. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no los encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. A ellos el gobernador les prohibió comer de los alimentos sagrados hasta que un sacerdote decidiera su suerte por medio del Urim y del Tumim. El número total de los miembros de la asamblea era de 42.360 personas, sin contar a esclavos y esclavas, que sumaban 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Tenían además 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos jefes de familia dieron donativos para que se reconstruyera el templo del Señor en el mismo sitio. De acuerdo con sus capacidades económicas, dieron para la obra de reconstrucción 488 kilos de oro, 2.750 kilos de plata y 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas y algunos del pueblo se establecieron en Jerusalén, en tanto que los cantores, los porteros, los servidores del templo y los demás israelitas se fueron a vivir a sus propias poblaciones. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana? Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor.
Capítulo 2. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de éste crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Nunca digas, me vengaré de ese daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. El Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas.